No puedes mencionar la abundancia sin mencionar también la gratitud. La gratitud emana de sentirse valioso y sustenta la experiencia de abundancia. Por otro lado, el resentimiento y mostrarse desagradecido surgen de la falta de autoestima y refuerzan la percepción de escasez. Cada uno es un círculo cerrado. Para poder entrar en el círculo de la gracia, tienes que traer amor por ti mismo o por otra persona. Para entrar en el círculo del temor, necesitas negarte el amor a ti mismo o a otro. Cuando estás dentro de un círculo, la realidad del otro círculo es cuestionable. Esa es la razón por la que a menudo tienes la sensación de experimentar dos mundos que se excluyen mutuamente. Los agradecidos no pueden imaginar que se les trate injustamente. Los resentidos no pueden imaginar que son amados por Dios. ¿En qué mundo habitarías? Es tu elección. A cada momento tienes que decidir hacer el papel de la víctima o recordar que no puedes ser tratado injustamente. En el primer caso rechazarás el regalo y lo verás como un castigo. En el segundo, aceptarás lo que venga a ti sabiendo que trae consigo una bendición que aún no puedes ver. La gratitud es la decisión de ver el amor de Dios en todas las cosas. Ningún ser que haga esta elección puede ser miserable, ya que la decisión de apreciar conduce a la felicidad con tanta seguridad como la decisión de despreciar conduce a la infelicidad y a la desesperación. Un gesto apoya y eleva, el otro devalúa y demole. El modo como elijas responder a la vida determina tu percepción de manera continuada. Si vives en la desesperación es porque estás eligiendo quitar valor a los regalos que se te han dado. Cada persona que camina sobre la tierra cosecha los resultados de los pensamientos que ha sembrado. Y si quieres cambiar la naturaleza de la cosecha del año entrante, tienes que cambiar los pensamientos que estás pensando ahora. Piensa un solo pensamiento de agradecimiento y verás cuán cierta es esta declaración. La próxima vez que estés a punto de despreciar un regalo que se te da, párate un momento y abre tu corazón para recibirlo con gratitud. A continuación date cuenta de cómo se transforman tu experiencia del regalo y tu relación con quien lo da. La próxima vez que estés a punto de juzgar o condenar a otro, detente por un momento y deja entrar a esa persona a tu corazón. Bendice donde condenarías. No juzgues y alégrate de no haber juzgado. Siente la liberación que viene a ti cuando liberas a otro de tus estrechas percepciones. Cuando yo dije que pusieras la otra mejilla, te instruí para que demostraras a tu hermano que no podía herirte. Si puede herirte, no puede ser culpable de su ataque hacia ti. Y, si no es culpable, no tiene que castigarse a sí mismo. Cuando ofreces tu mejilla, no estás invitando a tu hermano a golpearte de nuevo. Le estás recordando que no te ha hecho daño. Le estás diciendo que sabes que no puede ser tratado injustamente. Le estás demostrando que te niegas a aceptar el ataque, porque sabes que eres valioso y digno de amor en este momento. Y conociendo tu valía, no puedes evitar ver la suya. Las violaciones y las transgresiones de este mundo finalizarán cuando te niegues a ser la víctima o el verdugo. Entonces saldrás del círculo del temor y todo lo que hagas y digas estará lleno de gracia. Cada uno de vosotros experimentará esto. Cristo nacerá en ti tal como nació en mí. Pero antes debes dejar de lado toda sensación de indignidad, toda mentalidad de escasez, todo resentimiento, toda necesidad de atacar o de defenderte. Antes tienes que aprender a poner la otra mejilla. Parece que existen dos mundos, pero en realidad solo hay uno. El temor no es otra cosa que la ausencia de amor. La escasez solo es falta de abundancia. El resentimiento solamente es falta de gratitud. No puede haber carencia de algo, a menos que ese algo haya estado presente en abundancia. Sin presencia, la ausencia no tiene sentido. Esto es como jugar al escondite.
Alguien tiene que esconderse primero. ¿Quién será? ¿Serás tú o seré yo? Tal vez sea el creador mismo. En realidad no importa. Cuando sea tu turno te esconderás y tu hermano te hallará, tal como yo le encontré a él. A cada uno le toca el turno de esconderse, y al final todos somos descubiertos. El mundo de la dualidad emana de la totalidad, y a la totalidad retorna. Lo que está unido se separa y vuelve a unirse otra vez. Esta es una danza simple, no tiene por qué darte miedo. Te invito a que te unas a la danza sin tomarte a ti mismo demasiado en serio. Ninguno de ustedes es un bailarín profesional, pero todos son capaces de aprender los pasos. Cuando pises a alguien, un sencillo "lo siento" será más que suficiente. Todos estamos aprendiendo al mismo tiempo y cabe esperar que se produzcan errores. Cuanto más trates de hacer en tu vida, más intenso será tu miedo a la muerte, pues la muerte es el fin del hacer, es el fin del pensar y del reaccionar emocionalmente a los pensamientos y acciones de los demás. La muerte es el final de la separación, el final del cuerpo, el final de la mente condicionada. Cuando se va más allá del cuerpo, no hay mente que piense, no hay mente que trame o sueñe o planee, pero la comunicación es instantánea. ¿Por qué es así? La naturaleza de la mente es ilimitada. No se reduce al tiempo o al espacio. Va más allá de toda frontera. Solo experimentas esa porción de la mente que tú, individual y colectivamente, has limitado para que encaje con tu experiencia. Sin embargo, hay otros aspectos de la mente que operan más allá de tu entendimiento y conciencia. La muerte representa el final de la mente subjetiva y separada. Representa el final de la comunicación, tal como tú la conoces, pues tu experiencia de la comunicación ocurre entre dos mentes separadas y privadas. Esta experiencia de comunicación es ilusoria, es decir, es una descripción extremadamente limitada de una experiencia que no tiene límites. Quienes han estado cerca de la muerte saben que hay una realidad que está más allá de los límites de la percepción. En ese mundo, la comunicación es espontánea y omni-incluyente. En otras palabras, no hay nadie que no sepa lo que estás pensando. Y eso no te molesta, porque tú también sabes lo que están pensando los demás. Como no hay pensamientos privados, cada pensamiento limitado es corregido inmediatamente por otro menos limitado. Dado que tu sentido del yo tiende a ser definido por el pensamiento, hay una sensación de que el yo está expandiéndose constantemente a medida que el pensamiento se expande más allá de sus límites. Lo interesante es que ahora mismo, sin pugna o esfuerzo consciente, estás en comunión con el ser ilimitado. Tu cuerpo está bañado en luz. Tu corazón es capaz de recibir amor incondicional y tu mente es capaz de aprender la verdad directamente. Todo esto es posible si guardas silencio y estás dispuesto a experimentarlo. Una vez que dejes el cuerpo no tendrás opción, estarás experimentándolo, tanto si estás listo como si no. Si te resistes a la experiencia, gravitarás hacia otro cuerpo limitado que te ofrecerá una experiencia para evolucionar hacia la verdad. Si estás preparado para la experiencia de amor incondicional, traspasarás todo temor que hayas tenido alguna vez, cada límite que te hayas impuesto, e irás a un lugar que está más allá del miedo o de los límites. Ese es el lugar al que tú llamas cielo. Ir al cielo, finalizar el ciclo de nacimiento y muerte, entrar en el nirvana, trascender el karma, ir más allá de la mente condicionada. Todas estas frases significan lo mismo. Esta es la meta final del viaje de la conciencia. Todos llegarán, todos alcanzarán finalmente la maestría.
Todas las formas de práctica espiritual existen únicamente para ayudarte a ahorrar tiempo. Te invitan a vivir la experiencia del amor incondicional y de la gracia, aquí y ahora. Te invitan a dejar de hacer, a dejar de pensar, a dejar de maquinar y de soñar. Te invitan a entrar en comunión silenciosa contigo mismo. Te invitan a ver cada pensamiento y acción de tu hermano hacia ti como un espejo de tus propios pensamientos acerca de ti mismo. Simplifican la complejidad de la vida a un solo pensamiento, un solo aliento, una sola acción. Te dicen que cada suceso, cada relación, cada gesto del corazón o de la mente es un vehículo de la conciencia de Dios. Deshazte de todo dogma y ritual vacío y llegarás al núcleo de la experiencia espiritual. La invitación esencial a la adoración está allí en todas las tradiciones. De hecho, está dentro de tu corazón y de tu mente. Es llamado a la paz, a la alegría, a la felicidad. Responder a esta llamada es entrar en el sendero. No importa cómo lo llames, no importa cómo lo expreses. El camino del dar se abrirá ante ti, y tal como des, así recibirás de los demás. El sendero tiene su propia sencilla belleza, su propio misterio. Nunca es lo que tú crees. Sin embargo, nunca está más allá de tu capacidad de intuir el siguiente paso. La espiritualidad auténtica no es lineal, no es prescriptiva. No puede decirte, haz esto y haz aquello, y sucederá tal y cual cosa. Lo que se haga tiene que venir desde la profundidad interna, tiene que ser fresco, claro, y estar centrado en el corazón. Tiene que hacerse espontáneamente. Si hay algún residuo del pasado, si hay algún temor, faltará confianza y el milagro no ocurrirá. Todo pensamiento que esté libre de temor, toda acción que esté libre de la compulsión de hacer, de salvar o de curar, es milagrosa por naturaleza. Está libre de las leyes del tiempo, del espacio, aunque opera con eficacia espontánea dentro de ellos. ¿Por qué es esto cierto? Porque no es ensayado, porque no viene de la mente condicionada, porque es espontáneo y confía completamente. Un pensamiento o acción así es una oración viviente. No puede ser anticipada ni repetida. No es producto del aprendizaje. Es un resultado de tu comunión viviente con la mente no condicionada. Profundamente enterrada en tu psique está la llamada a despertar. No suena como ninguna otra llamada. Si estás escuchando a otros, no escucharás la llamada. Pero, en cuanto la escuches, reconocerás que otros también la oyen a su manera. Y podrás unirte a ellos para daros apoyo mutuo. Bendiciéndoles, te bendices a ti mismo. Dándoles libertad para recorrer su propio sendero, te liberarás para recorrer el tuyo. No hay competencia alguna, no hay avaricia, pues no hay nada que conseguir, nada que lograr. Todo está allí para tomarlo y para poder darlo. Y en cada regalo que se da, sea tuyo o de otro, está contenido el milagro. Interpretas lo que sucede en tu vida de acuerdo con tus creencias esenciales y los estados emocionales que surgen de ellas. Por ejemplo, la experiencia de la decepción se relaciona directamente con tus sentimientos de culpa e inadecuación. Cuando no satisfaces tus expectativas, simplemente estás recibiendo una corrección. Se te está diciendo que no ves toda la verdad de una situación. Se te está pidiendo que expandas tus percepciones. La corrección no es ataque, no es un castigo. La percepción de que estás siendo atacado o castigado cuando las cosas no van como tú quieres está enteramente motivada por la culpa. Sin esa culpa, la corrección sería recibida con gratitud y la percepción se expandiría para incluir la nueva información. Todas las experiencias ocurren con un único propósito:
expandir tu conciencia. Cualquier otro significado que veas en la experiencia de tu vida, te lo has inventado tú. Quizá no decidas a nivel consciente lo que te va a suceder, pero definitivamente interpretas lo que sucede de acuerdo con tus creencias. Tu libertad esencial consiste en aceptar y aprender de las experiencias que te ocurren. Por supuesto, puedes negarte a aprender de tus experiencias, pero esa elección conduce al sufrimiento. Si todavía no sabes esto, no tardarás en aprenderlo. Podrías preguntar, ¿puedo eliminar el sufrimiento aceptando mi experiencia y aprendiendo de ella? Esta es una muy buena pregunta. No solo puedes eliminar el sufrimiento, puedes experimentar el júbilo de la unión con Dios. Puesto que cuando abrazas tu experiencia, la corrección es recibida y tus pensamientos son llevados a alinearse con la mente divina. La vida es resistencia o rendición. Estas son las únicas opciones. La resistencia conduce al sufrimiento. La rendición conduce a la dicha. La resistencia es la decisión de actuar en solitario. La rendición es la decisión de actuar con Dios. No puedes experimentar alegría en tu vida oponiéndote a las ideas o acciones de los demás. Solo puedes experimentar alegría permaneciendo fiel a la verdad dentro de tu corazón. Y esta verdad jamás rechaza otras verdades, sino que las invita a entrar. La verdad es una puerta que permanece abierta. No puedes cerrar esa puerta. Puedes elegir no entrar. Puedes elegir no entrar. Puedes caminar en la dirección opuesta. Pero jamás podrás decir, intenté entrar, pero la puerta estaba cerrada. La puerta nunca está cerrada para ti ni para nadie más. Si sientes que te han cerrado la puerta en las narices, has interpretado tu experiencia de manera temerosa. Crees que la puerta está cerrada, no lo está. Pero tu creencia puede muy bien convencerte y convencer a los demás de que es así. Todos ustedes son maestros en tomar una verdad e invertirla. Tienen la capacidad creativa de hacer que cualquier cosa signifique lo que quieren que signifique. Pueden tomar el sí y convertirlo en un no, tomar un error y convertirlo en un acierto. Así de fuertes son sus creencias. Pero esto no significa que por el simple hecho de que hayas invertido la verdad, esta deje de ser verdad. Solamente significa que has logrado ocultarla de ti mismo. De modo que tu manera de interpretar la experiencia es importante. Cuando tus expectativas se vean frustradas, ¿aceptarás la corrección o insistirás en que estás siendo tratado injustamente? ¿Eres la víctima de lo que te sucede o lo usas para aprender? ¿Recibes tu experiencia como una bendición o como un castigo? Esta es la pregunta que debes hacerte constantemente. Toda experiencia es una oportunidad de abrazar la verdad y rechazar la ilusión. En este sentido, una experiencia no es mejor ni peor que otra. Todas las experiencias son igualmente potentes. Solo existen como un terreno donde da a luz tu divinidad. Esta es la razón por la que nunca debes desesperar. Siempre tendrás otra oportunidad de cambiar tu forma de pensar. No escuches a los que te digan lo contrario. No hay un juicio final, excepto el juicio que tú harás de ti mismo cuando te veas a través de mis ojos. Quizá no me creas en este momento. Quizá estés convencido de que has causado sufrimiento a otros o de que eres la víctima de sus acciones. El hecho de que rechaces mis palabras no implica que vaya a dejar de ofrecértelas. ¿Por qué debería importarme cuánto tiempo tardes en despertar? Ciertamente el tiempo no es un problema para mí, y a decir verdad tampoco para ti. Tienes abundante tiempo para cometer errores y aprender de ellos. Cuando todos y cada uno de ustedes hayan aprendido lo que han venido a aprender, este mundo ya no será necesario.
Este universo físico, que parece tan permanente para ti, se disolverá en la nada, pues una vez que estés despierto, ya no servirá a ningún propósito. Ese momento se aproxima, pero no hay prisa. No empujes el río, no intentes detenerlo, no te servirá de nada. La mente divina está operando en tu mente aquí mismo, ahora mismo. Tienes que aprender a confiar en esto.